presencia, Padre. Bendiciones a todos en esta tarde y le damos gracias al Señor por poder estar nuevamente de pie aquí delante de su presencia una vez más, agradecidos por la vida, por la salud, pero por sobre todo por su misericordia, porque sin sus misericordias no podríamos ciertamente continuar esta carrera, este llamado santo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Aleluya. Como todos saben, vamos a entregar el estudio número 37 acerca del misterio de Israel y de este endurecimiento que nos presenta la Escritura. Así que hoy vamos a hablar de los orígenes de Israel. Amén. Ese va a ser el título de nuestro estudio de este día, los orígenes de Israel. Así que, amados, para ver y darle sustento a que este pueblo tiene todavía un tema con Dios, fuertemente ligado por la herencia y la tradición que ellos traen, es que hoy vamos a hacer una enseñanza acerca de los orígenes de Israel. Y para ver los orígenes de Israel y poder aprender un poco de historia bíblica, y créanme que aprender de historia bíblica nos ayuda mucho a comprender el Nuevo Testamento. Gálatas, por ejemplo, Romanos, los evangelios se hacen mucho más amigables al entender bien la historia bíblica de Israel en el pasado. Así que acompáñenme en esta tarde a la primera aparición del término o de la palabra Israel en la Biblia, que se encuentra en Génesis capítulo 32. Capítulo 32, versículos del 24 al 30. Detrás de este texto hay un contexto. ¿Cuál es el contexto de este texto? En la Biblia se habla de los patriarcas. Usted va a encontrar este término, los patriarcas. Los patriarcas son Abraham, Isaac Jacob. y Jacob. Génesis 32 nos sitúa en Jacob. O sea, no estamos en el origen total y real de Israel. Dentro de los patriarcas es el tercero. Es decir, que Isaac es su padre y Abraham es su abuelo. Amén. ¿Ya? Así que en el contexto de este texto, Isaac tuvo dos hijos junto a Rebeca, que fueron Esaú y Jacob. Esaú vendió su primogenitura, Amén. la bendición del primogénito, pero además, en cierta ocasión, cuando ya Isaac estaba por fallecer, el primogénito era quien recibía la bendición del padre, pero la madre de Isaac se avivó, fue astuta, de alguna manera engañaron a Isaac para que la bendición recayera sobre Jacob. Esto es interesante, quizás ameritaría una enseñanza, pero la verdad es que si después uno visita Romanos, ve que la elección es de Dios. Y Dios escogió a Jacob, no a Esaú. Amén. Bueno, entonces, en este texto, ¿qué sucede? Que Esaú quería matar a Jacob. Y su madre le tomó a Jacob y le dijo, vete a la tierra de donde viene tu parentela y tus padres. Búscate una esposa allá. No que sea una cananea. No una mujer que pertenezca al mundo, a las costumbres de este mundo, sino una mujer que venga de nuestras raíces. Amén. Y obedeció y fue. Y encontró su mujer, tuvo que pagar, siendo engañado por Labán, su yerno, hartos años de servidumbre. Sí, amén. Bueno, todo eso usted lo puede leer en estas páginas del Génesis. Pero la verdad es que Esaú quería acabar con la vida de Jacob por lo que sucedió, por haber robado la bendición que le correspondía a él. Entonces, en este texto que vamos a leer, Esaú viene al encuentro de Jacob. Y dice Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré,
si no me bendices? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. En este pasaje podemos ver que Jacob está en cierta incertidumbre, está con ciertos temores y preocupaciones a causa de que Esaú viene a su encuentro. Amén. Por lo cual él emplea una estrategia de separar a su familia en dos grupos y los hace pasar el río, y dice que en cierto minuto él quedó solo. Y es allí cuando aparece este ángel con el cual él contiende. Pero si usted mira los versículos anteriores, por ejemplo en el versículo 6 de ese mismo capítulo 32, dice la escritura, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Vamos a leer hasta el versículo 12. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Amén, sí, Señor. ¿Qué podemos apreciar entonces en este texto? Que Jacob, porque no se entiende por qué lucha con un ángel. ¿Por qué se pone a luchar y a disputar con este ángel? Si usted lee el capítulo 32, dice que al principio Jacob pasó por este camino y le salieron al encuentro ángeles. Sí. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y le llamó Mahanaim. Qué curioso, que en aquellos días los ángeles visitaron la tierra en varias ocasiones. Y Jacob los contempló. Además, Jacob también ya había tenido una visión, un sueño antes. Sí. Donde Dios se le apareció y vio una escalera que iba al cielo. Amén. Entonces, Jacob ve y teme por su vida y se angustia porque Esaú quiere matarle. ¿Cuál es el motivo de que él alterque con Dios? De que contienda con este ángel. Es que él necesita la bendición. Él necesita y anhela la bendición. ¿Acaso hizo mal en anhelarla? Claro que no. Por el contrario, él contendió por lo mejor. Si él luchó con el ángel y no quería soltarle, es porque él decía, yo no te voy a soltar, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Porque si no tengo tu bendición, yo puedo perecer en las manos de Esaú. ¿Y cómo voy a perecer yo si tú no has hecho una promesa a mí y a mis padres, Isaac y Abraham, de que tú nos bendecirás, de que tú serás nuestro Dios y de que nuestra generación será bendecida? Entonces los motivos de Jacob para altercar y luchar contra el ángel y no querer soltarle hasta que no le bendiga es por causa de las promesas. Amén. De que él necesitaba recibir la bendición, habiendo pasado por un campamento de ángeles, y habiendo visto a Dios cara a cara, él dijo, yo no me suelto hasta que aquel no me bendiga. Por eso dice el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Era el ángel de Jehová, era Jesucristo el que allá estaba. Fue con él que luchó. Ahora, para cuestionamientos racionales uno podría decir, bueno, ¿qué sentido tiene? Pero yo le estoy tratando de entregar la profundidad y lo que Dios vio en el corazón de él. De no querer soltarle. ¿Y acaso si usted no tiene al Señor? No querría dejar que se vaya. Y no estaría... ¿Cuántas cosas a uno le obsesionan? O ha luchado o ha peleado por ellas fervientemente.
Y si usted viera al mismo Dios cara a cara, ¿usted acaso no querría estar a sus pies postrados y agarrarlo y no zafarse de donde sea? Amén. Jacob anhelaba esta bendición por causa de las promesas hechas y del temor que había en él a raíz de Esaú. Amén. Y allí se nos citan los patriarcas, a Abraham e Isaac, los que antecedían a Jacob. Ellos recibieron una promesa que se fue heredando en el tiempo, conforme a lo que leímos en los primeros minutos de los versículos 24 en adelante. Cuando, por ejemplo, él dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Pero en los versículos del 6 al 12 que yo le leí antes, ahí es donde él señala en el versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Él está invocando las promesas que Dios les hizo y de hecho él está regresando a esa tierra. Entonces, él siente que tiene que regresar con la bendición y con el favor de Dios para triunfar y cumplir el propósito que Dios ha establecido. Ahora, si usted observa el versículo 28 es donde se encuentra la raíz del nombre Israel. ¿Y qué significa Israel? No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Israel significa el que luchó, el que altercó con Dios. Eso significa el nombre Israel. De ahí está el origen de esta nación y de este pueblo. En el momento en el cual el Señor le cambia el nombre a Jacob y ahora le dice, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, el que luchó, el que peleó con Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, por ejemplo, ¿le queda claro el origen del término Israel? Es porque el tercero de los patriarcas, Jacob, contendió, también significa esta palabra, contendió con el ángel del Señor, que era el mismo Jesús. Amén. A lo cual él bendice y favorece este encuentro que va a tener Jacob con Esaú, porque después tuvieron un encuentro, se besaron y lloraron juntos, dice la palabra. O sea que al final no lo quiso matar ni agredir, sino que por el contrario Dios favoreció a Jacob en este encuentro, recibió la bendición real. Ahora, si nosotros retrocedemos al capítulo 28, es donde Jacob tuvo este sueño. Jacob 28. Génesis capítulo 28, de los versículos 12 al 15, podemos ver que Jacob durmió y tomó piedras en aquel lugar donde durmió, recostó su cabecera sobre aquella piedra y soñó, dice el versículo 12. Soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta es la raíz también por la cual Jacob contendió y altercó contra el ángel. Porque ya lo había visto en visión. Le fue familiar cuando lo vio en ese segundo encuentro, porque ya lo había visto en esta visión, en este sueño. Amén. Y es Dios mismo, este mismo que está sobre la cima de esta escalera, quien le hace todas estas promesas. Él le dice, yo soy el Dios de tus padres, tu descendencia será multitud, como el polvo de la tierra, te extenderás, y yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Entonces cuando él lucha con el ángel es porque está apelando a estas promesas que él recibió. De que bueno, si me vas a bendecir y vas a estar conmigo y me vas a traer, entonces yo no te suelto hasta que tú no me des la bendición prometida en la visión. Son cosas que la Biblia no nos deja ver, pero podemos discernir para encontrar el motivo de que él haya altercado y contendido contra el ángel de Jehová, que es la teofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y si nosotros vemos, como dice lo que ya le dije y lo que ya le he explicado, el versículo 13, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
son estos los patriarcas. Y dice en el versículo 17 del capítulo 28, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí es cuando yo le digo que, ¿por qué Dios escogió este territorio? Porque allí está la puerta que va al cielo, hermano. Amén. Aleluya. O sea que quizás cuando el Señor nos arrebate, nos va a reunir en ese punto de la tierra, Amén. para que ascendamos juntos por esa escalera celestial a la puerta que da la entrada al cielo. Tiene sentido. Porque ¿por qué Satanás ha querido pelear por esta tierra en todas las culturas e imperios? ¿Por qué la quiere? Amén. Si hay muchas tierras bonitas y bendecidas. Muchos judíos han venido a Chile, al sur de Chile, que es una tierra igual de hermosa y que también tiene abundantes vid como la tierra de Israel. Es porque en esta tierra hay algo espiritual, ¿quién soy yo? Así como también usted ve el río Éufrates, es un lugar que la Biblia denomina que va a ser el Armagedón y de que allí hay potestades que serán liberadas. Amén. O sea, hay puntos en la tierra que son el centro energético y yo siento que de todas maneras, no en vano está construido también el CERN, el Centro de Estudios Nucleares en Ginebra, Suiza, donde allí están con el gran proyecto de este colisionador de hadrones, donde desean abrir el espacio, tiempo y la materia y quizás que vaya a acontecer. Y recuerde que el logo del CERN de este lugar No es un sabía eso. 666 y está el dios Shiva, que es el dios de la destrucción en la India. No sabía. Entonces, y Ginebra, Suiza es el país que tiene el sueldo mayor por cápita en el mundo y donde la élite del Foro Económico Mundial se reúne también. Entonces hay muchas cosas interesantes detrás de todo esto. Ahora bien, ¿qué se nos deja ver en este texto introductorio para pasar ahora a Abraham? Habiendo visto el origen del nombre de Israel, que precede de Jacob, que de llamarse engañador, ahora se llama el que luchó con Dios, Amén. Israel. ¿Qué podemos ver? ¿Qué se deja ver? Dos cuestiones muy importantes. Y estas son dos cuestiones muy interesantes sobre las cuales descansa gran cantidad de doctrinas y enseñanzas para nosotros hoy como iglesia, como gentiles en el Nuevo Testamento. Y las dos cuestiones bien importantes que tenemos que atesorar y entender para siguientes estudios son, en primer lugar, dos promesas que Dios hace en estas conversaciones y en estos textos leídos. La primera es la promesa de la tierra prometida. Dios, cuando hace su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, todo el tiempo le está repitiendo: a ti y a tu simiente les daré en posesión esta tierra. Así que parte de la promesa que Dios le hace a Abraham es darle una tierra prometida. Y en segundo lugar, la otra esfera de esta promesa es que Dios le dice a Abraham que tu descendencia, la descendencia de la promesa, será bendecida. Amén. Así que es la tierra prometida y la descendencia prometida. Y son dos verdades que no debemos olvidar a la luz de la palabra, porque se complementan muy bien con lo que después del Nuevo Testamento se nos viene a revelar y que en otro momento explicaremos. Estas promesas de la tierra prometida y de la descendencia de la promesa. Y en relación a Israel, en relación al pueblo de Dios, cuando ellos se encuentran con Jesucristo, ellos le dicen a Jesucristo: nuestro padre es Abraham. Abraham se constituye el padre de Israel, no es Jacob. Jacob es a quien se le cambió el nombre y de allí se llama Israel. Pero la promesa, la semilla, la simiente no viene de Jacob. Jacob y a Isaac se estaban amparando en las promesas de su progenitor y padre. Ellos salieron de los lomos de Abraham. Y ese es Abraham, el verdadero patriarca. Allí está la raíz de este pueblo. Jacob es cuando se le cambia el nombre a Israel. Pero la raíz de esta promesa y de este tema del cual surge Israel se encuentra en Abraham. Y eso lo podemos corroborar en Isaías capítulo 51. Oídme los que seguid la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. ¿Quién es el padre real del pueblo de Israel? Abraham. De Abraham
Y Dios lo retrata como una piedra. De la piedra de donde fuisteis cortados, del fundamento de donde fuisteis cortados, fue desde Abraham. Abraham. Y Sara es su matriarca. De allí viene la descendencia de la promesa. Y de allí viene la promesa de la tierra también. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. En uno solo, por un hombre, nace toda esta historia de este pueblo, hermanos. Que esconde muchas interrogantes que vamos a aclarar a continuación. Pero ahí podemos ver la raíz de Israel en Abraham y la raíz del nombre en Jacob. ¿Cierto? Ahora, si nosotros vamos al origen de Abraham, tenemos que retroceder a Génesis capítulo 11, al principio de la escritura, versículos 27 al 31. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. O sea que Abraham era tío de Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Cuál es el origen de esta familia? De la raíz de Israel. El origen se encuentra en la tierra de Caldea. Ur de los Caldeos, lo que es actualmente Irak. Irak, sí. Así que Abraham no nació en Israel, hermanos. No. Abraham fue tomado de la tierra de los caldeos. O sea, fue tomado de una tierra cualquiera, de una tierra pagana incluso, de una tierra gentil. Cuando Dios no tenía ningún pueblo, ni nadie era su favorito y escogido, como muchos pueden pensar, y como ellos piensan. Sino que Dios tomó a Abraham de aquella tierra para llevarles a la tierra que hoy conocemos como Israel o Yisrael. Ahora, Génesis capítulo 12 nos da la continuación, que ya lo hemos estudiado en alguna medida. Nos dice Génesis 12 del 1 al 4 o al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Así que podemos apreciar, amada familia en Cristo, que Abraham es tomado de una tierra cualquiera para ser llevado a la tierra que Dios escogió. Amén. Y ahí cobra mucho más sentido el por qué Dios escogió esta tierra. Porque allí hay una puerta al cielo. Amén. Porque lo podría haber llevado a Irán, a Líbano, a Persia, a Grecia, a Turquía. Pero quiso llevarlo a una tierra, a la tierra del Eteo y del Amorreo, a la tierra de Canaán, la tierra que estaba ocupada ya por las tinieblas. Amén. Porque esto tiene un cumplimiento doble en el futuro, terrenal y espiritual. Porque nosotros no peregrinamos a la Jerusalén terrenal, sino a la celestial. Pero este pueblo tiene una promesa de parte de Dios también terrenal, en su carne. Por eso han vuelto a su tierra, Amén. ante los ojos expectantes del mundo. Así es. Entonces, Dios es quien toma la iniciativa de llevarles a este lugar. Y ahora yo esto me lo puso Dios en el corazón ahora, de que por eso esa tierra tiene algo especial. Por Sí, Señor. Claro que sí, por supuesto, un día lo vamos a descubrir y nos vamos a acordar de este día, porque nuestra conciencia seguirá funcionando. No olvidaremos quiénes somos, ¿creen ustedes que o no? Amén. No. Y allí Dios le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y estas son las ideas y misterios que este pueblo no contempla. Al ver que Dios le está, en el nacimiento de esta promesa, dice que serán benditas en ti todas las naciones. Amén. Se está dejando entrever el plan de Dios que viene a ser revelado en Gálatas. Sí, Amén. Señor, amén. Bendita toda la nación. Amén. Entonces, vamos a tomar los versos precisos y puntuales que nos van a dar los aportes esenciales para entender las cartas del Nuevo Testamento Sí, Señor. y entender este asunto de Israel, de este origen. Así que vamos a Génesis capítulo 15 ahora, Ese capítulo 15. 5 al 7. El pacto con Abraham. Dice el Señor y le habla a Abraham, se le aparece a Abraham y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Amén. Allí se nos deja ver claramente de dónde fue tomado Abraham. Seguro. De Ur de los Caldeos, para ser guiado ¿dónde? A la tierra prometida. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esta es la gran revelación que nos trae Pablo a los romanos, de decirnos que lo que Dios buscaba en su pueblo era la fe que nos declara justos. La fe que no ejecuta e implica ninguna obra. Bueno, amados hermanos, entonces Abraham creyó a Dios. Se fija que ahí Abraham no hizo nada, él solamente le creyó. Creyó. Se fija que nos complicamos tanto, pero realmente se trata de que usted le predique a alguien, la persona cree que Jesús es el Señor. Yo creo que Él es Dios. Listo. Es más simple de lo que uno. Es más simple de lo que uno piensa. Pero claramente hay todo un misterio espiritual detrás de todo esto. Bueno, ahora vamos a los últimos versículos de esta tarde. Y esto es interesante, y esto ya lo hemos explicado, quizás brevemente, pero hoy haremos énfasis en algunos puntos adicionales. Avancen unos 2 capítulos a Génesis 17. Sí. Veamos un poco, porque aquí hay un tema interesante, que esto nos liga mucho al Nuevo Testamento. Génesis capítulo 17. La circuncisión para el cumplimiento del pacto. Dice el versículo 1. Era grande. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Qué se puede apreciar? Que establece este pacto que Dios hace con Abraham por la fe que Abraham tuvo. En los versículos 7 y 8 se encuentra la clave. Las dos grandes promesas de las cuales estoy hablando. Las dos promesas son la tierra prometida y la descendencia de la promesa. Le dice: estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia. Y ahí está la doble aplicación de la semana pasada, que en la carne somos dos descendencias: Israel y los gentiles. Amén. ¿De qué aquí está hablando Dios? ¿De una descendencia terrenal? ¿O de una descendencia espiritual? Igual. ¿O de las dos? De las dos. De las dos. De las dos. Porque si no fuera las dos, Israel sería desechado. Sí, amén. Pero como la promesa es hecha terrenalmente también, le dice a Abraham: a tu descendencia. Amén. Así que por eso también ellos se jactan de que el pacto que Dios hizo es con
la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham física y terrenal es la descendencia de las 12 tribus de Israel. Amén. Pero el misterio que viene a revelar Pablo a las Gálatas, a Romanos y otras cartas es que la descendencia de la promesa es Jesucristo. Claro, porque como... A ello apuntaba verdaderamente, a Jesucristo. Pero que sea Jesucristo la descendencia de la promesa no anula que la descendencia terrenal también está incluida. Depende de ellos entrar. Amén. Eso es lo que quería. Por eso no todos serán salvos. Son los que entran en este pacto. Amén. Terrenalmente Israel está todo invitado. Estaba todo Israel invitado a la antigüedad. Amén. Terrenalmente, la promesa era para todos, terrenalmente. Y por eso viene a continuación la circuncisión como una señal de este pacto. Entonces Dios establece este pacto entre ellos y sus generaciones, por pacto perpetuo. Amén. No es un pacto temporal, es un pacto terrenal perpetuo con esta descendencia, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Aleluya. Y te daré a ti y a tu descendencia esta tierra. Dios tiene que cumplir esta promesa. Amén. Espiritualmente sabemos que la cumple, nosotros entendemos el plan de Dios para nosotros, pero terrenalmente entendemos que parte de la escatología y la profecía apunta cuando Romanos dice, y todo Israel será salvo. He aquí, pongo en Sion el libertador. Apunta a que Dios también tiene que restituir y sanar esta tierra, y en esa tierra física establecer el reino terrenal, porque es la promesa que ellos también esperan. ¿Sí? Amén. Amén. Ahora, ¿cuál fue la señal del pacto? Y esto es algo que ya hemos visto, pero que obviamente veámoslo cada vez más cuantas veces queramos, porque siempre la Biblia trae nuevos antecedentes. Y es uno el que voy a escoger para esta tarde. Leamos del versículo 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Mire, fíjese lo terrenal de esto usted no me lo puede espiritualizar en este minuto. A pesar de que el Espíritu Santo sea el que atribuye la revelación más amplia de esto, en ese entonces Dios estaba hablando de una simiente terrenal. Le dijo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. Y es eso lo que ellos han cumplido. Después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, en vuestra carne. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? La circuncisión. ¿Pero a qué apuntaba? A la fe. Que es lo que ellos no contemplan. Aguárdese esto porque lo vamos a explicar después con Romanos 9 y 10. Que ellos, esta idea del pacto, no ven que está basado como una señal en la carne para una descendencia, pero que detrás de ello está bien, eso no lo invalida. Que Israel, las 12 tribus y los hebreos y los judíos hasta el día de hoy, no lo invalida que haya sido para los gentiles la iglesia. Esto permanece, hermanos. Y es eso lo que muchos predicadores y teólogos están invalidando. Están invalidando un pacto perpetuo Perfecto, claro. que Dios hizo con ellos. Sí, Señor. Y por eso cuando nació la iglesia y Pablo va a los Gálatas y dice que a Tito le obligaron a circuncidarse siendo un griego, los judíos, ¿por qué lo obligan? Porque ellos vienen a la Torá y dicen, ya, aceptamos a Jesús, pero oye, el pacto es perpetuo, circuncídate. Amén. Porque dice el versículo 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Ha violado el pacto, ¿por qué? Porque no está circuncidado en la carne. Aleluya. Y verdaderamente si los padres de Israel y los que descienden de las tribus no circuncidaban a su hijo el 8º día, no era del pueblo. Sí, amén. No estaba en la promesa carnal. ¿Se fija cómo conviven estas dos ideas de
los dos pueblos, lo terrenal con lo espiritual con lo carnal. ¿Se entendió? Sí, amén. Entonces vemos todas estas verdades para llegar finalmente a Génesis capítulo 18, versículo 16. Génesis 18, versículo 16 al 19. Dios va a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra por cuanto al pecado y el clamor de la sangre de aquellos clamaba contra Dios. Y dice que los varones que andaban con el Señor, los que comieron con Abraham, a los cuales Abraham les preparó un cabrito y un rico asado, ¿cierto, Juan Carlito? Sí. Dice el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bendito sea el Señor. Cuando usted venga a leer Romanos 9, 10 y 11, en Romanos 9 se va a encontrar con la elección de Dios. Que Dios eligió a Jacob y no a Esaú. Este es un texto donde se aprecia claramente la elección de Dios, que está basada primero en sus propósitos. Amén. La elección de Dios está basada en el propósito de Dios. Si Dios a usted le escogió, Dios va a cumplir su propósito en usted. Amén. Aunque usted titubee, aunque usted tropiece, aunque usted se sienta inmundo, aunque usted pase lo que pase con su vida, si a usted Dios lo escogió y le eligió y lo tiene aquí, Dios va a cumplir su propósito en su vida. Aleluya. Señor. Tiene que abrazar esa idea y luchar contra el ángel, contra Dios, luchar y no soltarle hasta que le desconyunte la cadera. Sí, Señor. Amén. Bendito su nombre. Usted no conoce el futuro y me va a decir, hermano, pero hay que perseverar hasta el final. Me está diciendo que ya está asegurada mi salvación. Mira, no me interesa el futuro. El presente te digo que el Señor ha hecho un pacto contigo, te ha escogido y que tú obedécele, búscale, ámale y Él va a cumplir su propósito en tu vida, sea cual sea el precio y lo que tenga que pasar. Sí, Amén. amén, amén. Sí, Señor. La elección de Dios está basada en el propósito de Él. Amén. Está basada en el conocimiento que Él tiene de nosotros, en su omnisciencia. Y también está basado, no en nuestras obras, hermano. Está basado en nuestra respuesta. Amén. Porque Dios dice, yo sé que este Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Dios. Esto todavía no pasa en la vida de Abraham. Pero el propósito de Dios, el conocimiento de Dios y la elección de Dios están apreciándose. De que Dios dice, yo sé que este Abraham va a guardar. Por eso lo llamé. Por eso lo escogí. Porque sé que mandará a su descendencia a guardar mi pacto. O sea, sé que mi siervo va a responder a mi llamado. Y es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, responder a este llamado. Amén. Aleluya. Sí, Y no ser indiferente a Dios. Y rogar cada día que su misericordia sea sobre nosotros. Amén. Así que, amada familia en Cristo, recordemos que luego de Jacob, con su nuevo nombre Israel, le siguen las 12 tribus, que son los hijos de Jacob con sus 3 mujeres. Lea, Raquel y no me acuerdo de la otra. No, pero la Raquel es la primordial, la otra era la Sí, esclava. la Raquel, justamente. Pero la Sí, simiente de la Silpa, algo así. Silpa, pero la simiente de la promesa no es de Raquel, No, es es de la primera, es de Judá, del cuarto de quinto hijo. ¿De la esclava? De una de las mujeres que se llegó antes por petición de su esposa La Raquel. esclava era la hermana de Raquel. Ahora, amados, entonces, para finalizar esta enseñanza, Era esclava. destaquemos de este estudio 2 verdades centrales y esenciales. Las 2 verdades centrales y esenciales descansan en la promesa. Para entender bien el tema de este pueblo, de por qué Dios no lo ha desechado, esto descansa en promesas que Dios hizo. La promesa de Dios. ¿Cuáles son las promesas que Dios hizo terrenalmente a este pueblo? 1, es la tierra prometida. La tierra. Y 2, la simiente de la promesa. La simiente y la semilla, o la descendencia. Son 2 cosas que si las entendemos bien, podemos entender y apreciar mucho mejor y con mucha más claridad muchos textos del Nuevo Testamento. Amén. Todo este retrato terrenal
convive con un retrato espiritual. Desde la descendencia, la tierra, la circuncisión, las tradiciones, en todas estas conviven estas dos verdades, terrenales y espirituales. Terrenalmente se circuncidaban, se hacían el tema en su prepucio, pero también hay un tema espiritual que está simbolizando el arrepentimiento, la circuncisión del corazón. Amén. La fe que circuncida el corazón primeramente, no el arrepentimiento, sino la fe que circuncida el corazón. La fe. Por ejemplo, la descendencia terrenal es Israel. La promesa es perpetua. Pero dentro de esa promesa, dentro de esa descendencia, estamos incluidos nosotros en ese plan. En la tierra está eternamente. Es un territorio geográfico, pero espiritualmente Nosotros. también estamos incluidos nosotros hacia la Jerusalén celestial. Y así en cada cosa que se va apreciando en este pueblo en el Antiguo Testamento, el hecho de que lo reciban los gentiles, lo reciba la iglesia y nosotros seamos incorporados, nada de esto anula lo terrenal. La simiente y el llamado efectuado en la carne permanece. Amén. Si entendemos bien este panorama expresado, podremos contemplar no solo Romanos 9, 10 y 11 con claridad, sino muchas otras epístolas y cartas bíblicas. Así que, amada familia en Cristo, para dejarles una idea de lo que hoy se habló, solamente leamos Romanos 9, de los versículos 1 al 6, para apreciar un poco de lo que hoy hemos expresado. Y ya esta predicación histórica, informativa, que enriqueció nuestra mente, pero que más allá nos convoque y nos invite a guardar el pacto, a ser fieles al Señor, a no dormirnos. La próxima semana ya nos metemos más de lleno en asuntos profundos de este libro de Romanos. Dice Romanos 9. ¿Qué número? ¿9 cuánto? 1. 1. Romanos 9.1 dice, Pablo, como comienza esta sección de Israel, dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Si le preguntan si Jesús es Dios, allí Pablo lo acaba de decir. Amén. Vino Cristo, el cual es Dios. Sí, Señor. Vamos a leer la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos, a ver qué pusieron ahí. Porque seguramente no dice eso. Amén. No debe decir que es Dios, debe decir otra cosa. Le buscaron el griego rebuscado para ponerle que era otra cosa. Claramente, sí. Amados hermanos, me despido para no alargar más. Pablo expresa un dolor, una frustración y una tristeza tan grande que él dice, mira, desearía yo ser maldito y separado de Cristo. Sí, amén. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué causa? Por los que son mis hermanos, mis parientes según la carne. La carne. Pablo está apelando a la descendencia en la carne de Israel. Y esa es la descendencia que el mundo hoy está desechando, apoyando a Palestina, tratando de que vuelva el holocausto y que Hitler lo que hizo debería ser mucho peor. Pero estamos olvidando que Pablo y la palabra nos retratan un cuadro claro de que Dios en la carne y Pablo en la carne está apelando a este pueblo a que en la carne regresen. ¿Por qué en la carne? Porque estos en la carne recibieron la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y no contento y conforme con todo ello, de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo en la carne venía de esta descendencia. Sí, Señor. Y es a uno de su propio pueblo, de su propio linaje, a quienes ellos rechazaron. Y dice la palabra que ellos aceptarán a un impostor. Aleluya. Así que, amada familia, yo espero que haya podido aprender y extraer Amén. ciertas verdades. Quédese con la idea de las promesas de la tierra prometida, de la simiente, con la circuncisión, porque cuando veamos otros textos de la Biblia, la fe, la justicia, nos será mucho más ameno, grato y comprensible para que no seamos engañados y continuemos orando por Israel, por este pueblo, Sí, para que Dios abra sus ojos y ese espíritu de estupor sea vencido.
Amén. Bendito sea el Señor y gracias por su palabra. Y en esta hora nuestra siervita nos va a guiar en una oración. Bendito Dios.